¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien, gracias a Dios por aquí andamos nuevamente con un video tutorial más en el cual seguimos trabajando en nuestro sistema para poder agregar objetos de tipo médico a nuestro trimap. Lo que tenemos hasta el momento es la invocación al método menú, el código requerido para poder navegar dentro de nuestro menú, la clase necesaria para poder crear objetos de tipo médico y la declaración de los métodos registrar médicos, listar médicos, modificar médico y eliminar médico. Empezamos a trabajar en el método registrar médico. Eliminamos esta línea. Por el momento no la requeriremos. Antes de continuar, en cada uno de estos 4 métodos declarados tenemos un detalle muy importante. No agregamos el parámetro que contendrá la lista de médicos y si no agregamos este parámetro no podremos avanzar. Por lo tanto, agregamos este parámetro que sería un trimap cuya clave será representada por un objeto de tipo integer y el valor por un objeto de tipo médico. ¿Qué nombre tendrá este parámetro? Tmap médicos existentes. Realizamos los imports correspondientes, copiamos este parámetro y también lo incluimos en los otros 3 métodos declarados. Listar médicos, modificar médico y eliminar médico. Pero al guardar cambios, seguro tendremos un error y eso es porque al invocar estos métodos tenemos que especificar un argumento. Este argumento tiene que ser un trimap y este trimap sería el que estamos recibiendo al invocar al método menú. Para no equivocarnos, copiamos el nombre y lo pegamos dentro de la invocación de estos métodos. Regresamos a la clase CRUD y nos enfocamos en el método registrar médicos. Para poder agregar elementos a un trimap tenemos que utilizar el método put, pero no podemos utilizar este método sin antes crear un objeto. Entonces creamos un objeto de la clase trimap, especificamos los tipos genéricos, un objeto integer para la clave y un objeto de tipo médico para el valor. Especificamos un nombre a este trimap, médicos, especificamos el operador new para indicar que se trata de un objeto, agregamos el nombre del constructor. Aquí ya no especificaremos los tipos genéricos, ya que por acá se están especificando. Aquí hay un punto muy importante a tener en cuenta y es que cuando se invoca al método registrar médicos en primera instancia, este parámetro estará vacío, no contendrá médicos y esto sucede al iniciar la ejecución de nuestro programa. Sin embargo, pensemos que ya se agregaron médicos y se empieza a navegar y durante la ejecución del programa se agrega un nuevo médico. Entonces, desearemos mantener los médicos que previamente ya habían sido registrados más los médicos que se vayan agregando en tiempo de ejecución. Para poder lograr esta funcionalidad de nuestro programa, agregamos una validación y esta validación quedaría de la siguiente manera. Si los médicos que estamos recibiendo al invocar al método registrar médicos es diferente de null, a mi variable tmap médicos que es de tipo trimap, le agregaremos los médicos que previamente habían sido ya registrados. En caso de que este parámetro venga vacío, esta condición no se ejecuta y nuestro programa continuaría con las siguientes instrucciones que estaremos agregando sin ningún problema. Después de haber agregado esta condición, empezamos a recuperar los datos de cada uno de los médicos, como el ID, el nombre, la especialidad y el sueldo. Recuerden que estos datos los estaremos recuperando de las ventanas de diálogo, que las hemos venido trabajando en varios videos y ya no requieren mucha explicación. Nos saltaremos la explicación de esta parte y reanudaré la explicación una vez que hayamos recuperado estos datos. Listo, ya con estas instrucciones recuperamos cada uno de los datos que se describieron en nuestro ejercicio y también se han almacenado en las variables correspondientes: ID, nombre, especialidad y sueldo. Ya teniendo esta información, podemos invocar al método put que pertenece a la clase trimap, especificando primero la llave, la cual estará contenida en la variable ID. Ahora agregamos el valor. El valor habíamos comentado que sería un objeto de tipo médico. Creamos un objeto
objeto de tipo médico, pero si nos dirigimos a esta clase, observamos que el constructor tiene tres parámetros, dos de tipo string y uno de tipo float. El primero tiene el nombre de nombre, el segundo tiene el nombre de especialidad y el tercero tiene el nombre de sueldo. Tenemos que, por lo tanto, agregar estos datos al crear nuestro objeto de la clase médico. Como esta información ya se encuentra contenida en estas variables, únicamente pasamos la variable nombre, especialidad y por último el sueldo. Y así es como estaremos agregando objetos de tipo médico a nuestro TreeMap. Para habilitar la navegación de nuestro programa, invocamos al método menú. Para poder invocar al método menú, creamos un objeto de la clase menú. Ya con este objeto, ahora sí podemos invocar al método menú. Sin embargo, recordando, el método menú tiene en su declaración un parámetro. Este parámetro es un TreeMap. Por lo tanto, tenemos que pasar un TreeMap como argumento. Y este TreeMap vendría siendo el que tiene como nombre de map médicos. Tenemos un error de compilación porque tenemos que importar el paquete que contiene la clase menú. Y con esto ya hemos finalizado la declaración del método registrar médicos. Ahora agregaremos comportamiento a nuestro método listar médicos. Eliminamos esta instrucción. ¿Cuál es el objetivo de este método? Mostrar los médicos que se encuentran almacenados en nuestro TreeMap junto con los detalles de cada uno de ellos. Para poder lograr este comportamiento, primero declaramos un objeto de tipo string al que llamaremos lista detalles médicos. Este objeto por el momento estará vacío. Con este objeto controlaremos la información de cada uno de los médicos, la almacenaremos en lista de detalles médicos y posteriormente la estaremos mostrando en una ventana de diálogo. Declaramos una variable más con el nombre de total sueldo, recordando que nuestro ejercicio nos pide calcular el sueldo total de los médicos almacenados en nuestro TreeMap. Esta variable la inicializaremos en 0. Ahora declaramos un ciclo for mejorado. Dentro de los paréntesis de nuestro ciclo for mejorado declaramos una variable de tipo integer a la que llamaremos clave. Esta variable contendrá la clave de cada uno de los médicos. Desde luego este irá cambiando su valor conforme vaya iterando nuestro ciclo for, ya que solo se puede almacenar una clave a la vez. Para recuperar la clave de cada uno de los médicos almacenados en nuestro TreeMap, invocamos al método keyset que pertenece a la clase TreeMap. Ahora los detalles de cada médico los estaremos almacenando en esta variable haciendo una concatenación para que en cada iteración se vayan manteniendo los detalles del primer médico, los detalles del segundo médico, los detalles del tercer médico y así sucesivamente. ¿Qué datos recuperaremos de cada médico? Primero que nada, la clave, agregamos un separador. Ahora el nombre. Para recuperar el nombre, primero se invoca al método get, pasando como argumento la clave del médico a recuperar y posteriormente invocamos al método get nombre. Este método se encuentra declarado dentro de la clase médico. Lo mismo hacemos tanto para la especialidad y el sueldo. Para no escribir tanto, copiamos estas instrucciones, las pegamos por acá abajo y únicamente cambiamos la invocación de nuestros métodos getters. Primero sería especialidad, por último sueldo. Para calcular el total de sueldo de todos los médicos almacenados en nuestro TreeMap, nos apoyamos de la variable total sueldo y realizamos una concatenación de la siguiente manera, más igual, y ahora le asignamos lo que nos devuelva el método getSueldo. Inicialmente esta variable va a valer 0, pero conforme vaya iterando nuestro ciclo for, esta variable va a ir incrementando su valor. Primero se recupera el sueldo del primer médico, después se recupera el sueldo del segundo médico y se suma al sueldo del primer médico y así sucesivamente. Y para poder mostrar estos datos en una ventana de diálogo, invocamos al método showMessageDialog que pertenece a la clase JobShowPane. Aquí especificamos que no contamos con un frame y el mensaje a desplegar será el siguiente: médicos, detalles, concatenamos la variable
lista, detalles médicos, agregamos un mensaje más, nómina total, concatenamos la variable total sueldo y por último, para habilitar la navegación después de invocar al método listar médicos, agregamos la siguiente instrucción, una invocación al método menú, pasando desde luego nuestro parámetro de map médicos existentes. Y eso es todo lo que tenemos que hacer en el método listar médicos. Para que no se extienda tanto este video, lo dejamos hasta aquí. En el próximo estaremos validando si podemos agregar médicos y si podemos listar los médicos existentes en nuestro tree map. Hasta aquí dejamos esta parte. Muchas gracias por habernos acompañado.